solidaridad. Y para mirar también al futuro con ambición y con esperanza, y hacerlo juntos, juntas, porque estamos convencidos de que los mejores momentos, sin duda alguna, están por llegar. En esta cumbre de Sevilla, y agradezco además al Secretario-General António Guterres de Naciones Unidas y a todo el personal de Naciones Unidas desplegado su trabajo, su compromiso con la celebración de esta cumbre. En esta cumbre de Sevilla, como decía, participaremos más de 200 delegaciones oficiales, 60 líderes, que debatiremos y trabajaremos codo con codo en mesas redondas, reuniones bilaterales y 400 eventos. 400 eventos. Será, por tanto, la mayor reunión internacional jamás organizada en nuestro país, en España. Y será también, eso espero, un hito en las crónicas del multilateralismo. El compromiso de Sevilla, que es así como se ha llamado al acuerdo que se ha logrado, fue aprobado por consenso en las reuniones preparatorias y ha sido rubricado hace unos minutos y es, por tanto, ya un éxito notable que servirá para movilizar más financiación y hacerla, además, más justa, eficiente y transformadora. En unas horas, además, lanzaremos conjuntamente el Secretario-General de Naciones Unidas y yo mismo la plataforma de Sevilla para la Acción, que consiste básicamente en contar con una herramienta que permita que el acuerdo no sea un mero papel, sino una realidad cargada de medidas concretas. Y mañana yo mismo presentaré en nombre del Gobierno de España lo que hemos llamado el Plan Sevilla, un plan ambicioso para ayudar a proteger, reforzar y renovar el sistema multilateral. El martes conocerán ustedes detalles de este Plan Sevilla, pero me gustaría aprovechar la presencia en esta comparecencia de prensa con el Secretario General para anunciar alguna de esas piezas claves. Y una de ellas va a ser la apertura en la capital de España, en Madrid, de la que vamos a llamar Casa de Naciones Unidas. Una nueva sede situada en el centro de la capital de España que va a acoger a los equipos de varias generaciones de agencias de Naciones Unidas para que puedan seguir realizando su labor desde la seguridad, el apoyo, el reconocimiento que les brindará nuestro país. Por tanto, la Casa de Naciones Unidas será un centro que acogerá los equipos de varias agencias de Naciones Unidas para seguir realizando su labor con seguridad, con apoyo y con reconocimiento. Porque ante el debilitamiento evidente del orden multilateral, países como España vamos a dedicarnos a todo lo contrario, a defenderlo y a impulsarlo, porque hoy más que nunca el mundo necesita unas Naciones Unidas fuertes, capaces de abordar los grandes desafíos globales a los que se enfrenta la humanidad. Sé, y he visto además en algunos programas de televisión hoy, que hay muchos ciudadanos y ciudadanas, también comentaristas, que ven estas citas internacionales con cierto escepticismo, que se preguntan para qué sirven, qué resultados concretos obtienen a la hora de mejorar su día a día, el de los ciudadanos. A ellos quiero decirles que las conferencias, como por ejemplo la que hoy estamos inaugurando en la ciudad de Sevilla, importan. Les importan en su día a día, y mucho. Porque sin financiación no hay políticas de desarrollo y sin políticas de desarrollo no habrá un mundo más igualitario. Habrá todo lo contrario, más miseria, más desigualdad, más conflictos, más migraciones desordenadas y más degradación medioambiental. Y, por tanto, a esos ciudadanos y ciudadanas que legítimamente se preguntan sobre la eficacia de este tipo de conferencias, les digo que ellos no podrán avanzar si medio mundo se queda atrás. Por eso estamos aquí, hoy en Sevilla, acogiendo esta importante conferencia que solamente se celebra una vez cada 10 años en el sistema de Naciones Unidas. Quisiera terminar diciendo algo sobre esta magnífica ciudad de Sevilla, que es desde hace siglos un símbolo de la historia de nuestro país, de España. A partir de hoy, espero que también sea un símbolo de la historia del multilateralismo. Detrás de cada no, evidentemente, siempre hay un gran sí. Los países que nos reunimos hoy aquí decimos no a la violencia, decimos no a la fractura entre el norte y el sur, decimos no al pensamiento de suma cero, que parece que se impone algunas veces en algunos debates muy importantes, y decimos sí a la paz, sí a la cooperación y sí a la solidaridad entre los pueblos. Decimos, en definitiva, que un mundo mejor es posible y que el multilateralismo es la mejor herramienta que tenemos para poder construirlo. Nada más y muchas gracias. Cedo la palabra al Secretario General de Naciones Unidas y le agradezco, por supuesto, toda la confianza que ha depositado en España para poder celebrar esta importante cumbre.
Querido Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, quiero agradecerte y agradecer al Gobierno y al pueblo de España por la magnífica organización de esta conferencia y por la extraordinaria hospitalidad que estamos recibiendo. España es un pilar del multilateralismo, un socio firme de las Naciones Unidas y un defensor del desarrollo, como lo demuestra una vez más al acoger esta importante conferencia. España es también una voz líder mundial por la paz y comprende los profundos vínculos entre el desarrollo y la paz. At a time of profound global turmoil, we must keep working for peace in the Middle East, for an immediate ceasefire in Gaza, the immediate release of all hostages, and unimpeded humanitarian access as a first step to achieve the two-state solution. For the ceasefire between Iran and Israel to hold, for a just and lasting peace in Ukraine based on the UN Charter, international law, and UN resolutions, for an end to the horror and bloodshed in Sudan. And we know that sustainable peace requires sustainable development. So, ladies and gentlemen of the media, as I said in opening the conference this morning, development is not just about numbers on a page. It's about food, healthcare, and education. It's about jobs and social protection. It's about infrastructure like water systems, internet access, and climate-resilient buildings. It's about providing equal opportunity for girls and women, which moves all societies ahead. It's about easing human suffering and driving progress across every community, large and small. Development is about people. And we have collectively made great strides in development in recent decades. But progress doesn't happen on its own. It takes support and investment. As we meet, the world is falling behind in its commitments to advance the Sustainable Development Goals. Achieving them will take an investment of more than $4 trillion a year. And meanwhile, global growth is slowing, trade barriers are rising, and aid budgets are falling. Developing countries are drowning in debt service payments, which have skyrocketed to $1.4 trillion every year. And the great enabler of development, international cooperation, is being chipped away by geopolitical mistrust and division. Now, this conference is about rebuilding that trust with concrete commitments. With the adoption of the Seville commitment document, countries are proving their dedication to getting the engine of development reviving again. Through new domestic and global commitments that can channel public and private finance to the areas of greatest need. By overhauling the world's approach to debt, to make borrowing work in service of sustainable development. By reforming the global financial architecture to reflect today's realities and the urgent needs of developing countries that must have a much stronger voice and participated in the institutions of that financial architecture. The Seville Platform of Action being launched later today will help us move from words to action. It contains dozens of new practical initiatives to accelerate funding for development around the world. And this includes the commitment to establish a borrowers' forum for countries to learn from one another and coordinate their approach in debt management and restructuring. This is one of 11 immediately actionable proposals to help resolve the debt crisis backed by my group of experts on debt that will be publishing their report. I look forward to work closely with member states, including in the G20, to bring this forum to life. Por encima de todo,
Sevilla va de soluciones y de encontrar esas soluciones en un momento de dificultades y división para la familia humana. Espero que nuestros esfuerzos colectivos aquí en Sevilla puedan inspirar y motivar a los países del mundo a trabajar unidos para resolver otros desafíos globales. Y una vez más, quiero agradecer al presidente del Gobierno y al pueblo español por dar la bienvenida al mundo aquí en Sevilla. Muchas gracias. Vamos a empezar la rueda de prensa. Thank you very much, Mr. President, Mr. Secretary-General. We are now taking some questions. We will take 4 in total, so I'm going to ask you to raise your hands and to keep it to 1 or at most 2 questions, so we can try to give your colleagues the opportunity to ask. Thank you. So let's start. AFP. Sí, muchas gracias, presidente y secretario general. Quería preguntarles concretamente por la implementación de este compromiso de Sevilla, sobre todo para los ciudadanos del sur global, porque han visto muchos intentos anteriores que se han visto frustrados o truncados. ¿Y qué podrían decirles para comentarles de que este nuevo intento de impulsar y potenciar la ayuda al desarrollo sí se va a concretar y que, bueno, las pretensiones sí se llevarán a cabo y que sean efectivas y duraderas? Gracias. Well, let's be clear. This conference takes place in one of the most difficult moments that I have witnessed in my public life. A moment of division, a moment in which we see conflicts multiplying, and we see enormous difficulties for developing countries to overcome the challenges they face. And this is true in relation to debt, it's true in relation to climate, it's true in relation to all the aspects of development. And what is remarkable is that in this moment that is so difficult, and where countries are so divided, it was possible to approve a Seville compromise, a Seville commitment that represents one step ahead, both of the Addis Ababa Development Conference and, more important than that, one step ahead in relation to the Summit of the Future just 1 year and a half ago. And so the question is clear. There is a solid will of the bulk of the international community to change the system in order to allow for developing countries to benefit with the progress and development. And we know that there are resistances. We know that this is essentially a question of power. But I have a clear message to the powerful. It is better for them to lead the reform of the system now than to wait and eventually suffer the resistance later when power relations change. And I believe that the reforms that are proposed in Seville, in line with the work that was done in the Summit of the Future, are reforms that are absolutely needed, both for developing and developed countries. And I would like to add to what the Secretary-General said, that besides the Compromiso de Sevilla, we have this platform that we will launch this afternoon, and I think it's another commitment not only from the public sector, governments, but also civil society and enterprises, where we're going to translate this let's say, contents, words into actions. And we were quietly and positively surprised by the fact that there were more than 100 ideas, projects that will take concrete steps across the world, I would say, not only
in Africa, but across the world. And this also means, as Secretary-General has said, that there's a solid will among nations, not only from the public sector, but also the private sector, the regional developing banks, and so on and so forth, to move forward. So I think these are good news, especially during these very uncertain times that we live in. And this is a positive message of strengthening our multilateral system and the UN system as a whole. Agencia EFE. Gracias, buenas tardes para ambos. Después del golpe que ha supuesto para la cooperación la actitud de Estados Unidos, si temen que el debate que existe actualmente en torno al aumento del gasto en defensa sirva de argumento a otros países para reducir también su cooperación. Y en ese sentido, al presidente del Gobierno, si ratificó ayer que España cumplirá el compromiso del 0,7%, si será en la fecha prevista del 2030 o se irá algún año después. Y si me permite una cuestión de actualidad nacional, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión para el señor Cerdán. Si esto considera que agrava la situación y modifica sus medidas respecto al Comité Federal que tiene previsto celebrar el próximo sábado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Sobre lo primero, decir que efectivamente hay un debate por parte de algunos Estados miembros pertenecientes a la Unión Europea y a la Alianza Atlántica sobre la cuestión del gasto militar. Saben cuál es la posición del Gobierno de España, la que hemos mantenido. Nosotros creemos que ahora mismo el mensaje que hay que trasladar es un mensaje de fortaleza al multilateralismo, de que todos los Estados miembros, singularmente la Unión Europea, se involucre activamente en los debates multilaterales, en la igualdad de género, en el desafío climático, en la desigualdad, en la pobreza, en una migración ordenada. Y todos esos debates exigen presencia, exigen, por supuesto, la celebración de cumbres tan importantes como esta y algo también muy relevante, y es la voluntad política y los recursos económicos. Desde luego, el Gobierno de España mantiene su hoja de ruta del 0,7% en el año 2030. Esta misma semana, en Bruselas, en un acto importante vinculado con el COVID-19 y la iniciativa Gavi, España manifestó su voluntad de aumentar en más de 130 millones de euros durante el próximo periodo su aportación para las vacunas y, por tanto, la anticipación ante enfermedades que puedan sufrir sobre todo niños y niñas. Y, desde luego, el compromiso del Gobierno de España es total y rotundo con el multilateralismo. Saben ustedes que, lo acabo de anunciar, mañana presentaré el Plan Sevilla, que es un compromiso del Gobierno de España, del conjunto de la sociedad española, con el multilateralismo, y ofreceremos, además de recursos, además de otras cuestiones, un lugar físico, un espacio en la capital de España para que aquellos equipos de agencias que quieran localizarse en España cuenten con el respeto, el respaldo y también la capacidad de poder realizar su importante labor para todo el sistema de Naciones Unidas. Con lo cual, desde ese punto de vista, nuestros compromisos continúan siendo los mismos. Y respecto a la segunda de las cuestiones, mire, desde el punto de vista político, tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir cuáles son las responsabilidades que pueda tener, en este caso, Santos Cerdán. Cumpliendo la obligación que tengo por decisión de la cumbre del futuro, yo voy a plantear dentro de muy poco tiempo un informe sobre el impacto de la corrida armamentista y de sus gastos sobre el desarrollo sostenible. Pero hay una observación que me gustaría hacer. Cabe a cada país determinar sus necesidades en materia de defensa. Pero se habló mucho en esta conferencia, sobre todo en relación con los países en desarrollo, de la necesidad de movilizar los recursos propios. Y yo pienso que lo que es natural es si un país considera que tiene de incrementar su gasto de defensa, debe utilizar sus recursos propios para eso y no financiar el incremento del gasto de defensa con la reducción de la ayuda humanitaria a los pueblos más desprotegidos del mundo.
Seguimos con Reuters. My question is for Secretary-General Guterres. So in the event that the United States were to pull out from some of the major multilateral development banks, who do you believe would be able to step in to try and fill that investment gap? And how can the United Nations help the MDB system cope in such a scenario? Thank you. Well, there is one thing that is clearly evident for me. This is a moment in which we cannot expect increases in official development assistance. But there are ways to multiply the resources available. And one of the things that we have approved here in Seville is to triple the lending capacity of multilateral development banks. And the logic is very simple. You have less ODA. Okay, if you use your ODA financing project by project, $1 or €1 has the value of $1 or €1. If you use that dollar or that euro to increase the capital of a multilateral development bank, it allows the bank to go to the market, to find more 6 or 7 or 8, and to increase the funds available to support developing countries. It's a question of political will. There are ways to multiply resources. The same with the special drawing rights. The special drawing rights are created from nothing, let us say. And if you distribute special drawing rights through the IMF, $1 is $1, €1 is €1. If you do it through multilateral development banks, again you multiply the resources. So it's time to seriously think about innovative forms of financing, to put a tax on carbon, to create levies in relation to several areas of activity, namely the impacts of maritime transportation in relation to climate change. I mean, there are many ways to multiply the resources available if we have the political will for that. And this can be done with the countries that are willing to do so. Of course, to have the United States on board would be excellent, but it can be done in any case by those willing to do so. El País. Sí, a los dos. Estados Unidos, que es el principal donante del mundo, hoy no está aquí y está recortando casi todos sus programas. ¿Qué mensaje lanza esta conferencia en un contexto en el que Estados Unidos se retira y otros países, como le preguntaba el compañero, también parece que pueden estar pensando en seguir ese camino? Y al presidente español, política interna, hace solo 6 meses en el Congreso del PSOE, en este mismo lugar, en Sevilla, usted renovó a Santos Cerdán como secretario de organización. Y hoy el juez, lo acabamos de tener en todas las alertas, el juez acaba de decretar que duerma en prisión por corrupción. ¿Cómo sale de esto la imagen del PSOE y la suya, presidente? ¿Y qué piensa hacer para intentar recuperarla? Bueno, muchas gracias, Carlos. Respecto a la primera de las preguntas, cada uno debe arrimar el hombro según sus capacidades. Y yo creo que España lo que está haciendo es arrimar el hombro en un momento crítico para el sistema multilateral, ofreciéndose para acoger conferencias tan importantes para el mundo como es la Conferencia sobre Financiación al Desarrollo Sostenible, también ofreciendo capacidades, en este caso en la capital de España, para poder acoger equipos de agencias de Naciones Unidas que puedan ser damnificados de esos recortes, comprometiendo también recursos en políticas vinculadas con la salud global o, como he dicho antes, por ejemplo, con las campañas de prevención y de vacunación, como es el anuncio que hicimos la pasada semana después de la cumbre de la OTAN en Bruselas respecto a la iniciativa Gavi. Con lo cual, desde el punto de vista nuestro, del Gobierno de España, lo que queremos es trasladar un mensaje rotundo, total, absoluto, de compromiso con el multilateralismo y con lo que representa Naciones Unidas, en un momento en el que cada vez, desgraciadamente, más estamos viendo que hay países que no respetan la legalidad internacional, que hay países que no tienen en cuenta en sus decisiones la Carta de Naciones Unidas. Bueno, pues en este momento, cuando empieza a visibilizarse un desorden mundial, es cuando más tenemos que ser coherentes con los principios que emanan de la Carta de Naciones Unidas, y eso no solamente representan hechos, palabras, políticas, posiciones, como hemos tenido en Ucrania o en Gaza,
sino también recursos económicos como estamos ofreciendo. Y respecto a la segunda de las cuestiones, insisto, el Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán. Y, por tanto, máxima colaboración, respeto, lógicamente, a la justicia y a su trabajo, pero desde el punto de vista político, en fin, creo que hay pues una posición muy distinta por parte, en este caso, del partido que yo dirijo a otras organizaciones políticas que no asumen ningún tipo de responsabilidad. Muchas gracias. Gracias.